Buenas noches, es un gusto para mí nuevamente aquí continuar con este proceso de estudio de Yo Creo, Estudiando Verdad. Yo Creo del libro de Simón Chocrón, basado en los 13 principios de la fe de Maimónides. Hoy estamos con un principio bastante interesante, es un principio que claramente define nuestra creencia. Es un principio que claramente nos permite a nosotros acercarnos a una verdad. ¿Cuál es la verdad? Es saber y estar completamente convencidos que esta palabra fue entregada directamente por Dios. Es muy posible que en todo este tiempo tú hayas tenido dudas si esto fue entregado por Dios, si fue entregado por Dios, o esto es el resultado de algunos seres humanos que han querido escribir diferentes libros y entonces pues con base en esto pues se creó un concepto de Biblia y es un libro como cualquier otro libro que pues te sirve para crecer, es un manual de instrucciones. ¿Cómo está tu fe y cuál es el convencimiento tuyo de lo que significa este libro? ¿Es un libro que fue bajado directamente del cielo o es un libro cualquiera? ¿En qué nivel estás poniendo tú la calificación de las palabras que aquí encuentras? Cuando tú lees, cuando tú te enfrentas a un versículo, cuando tú realmente quieres adentrarte en la palabra, ¿cuál es tu nivel de convencimiento desde tu corazón respecto a lo que aquí está diciendo? ¿Fueron las palabras de un escritor o son las palabras entregadas por la boca de Dios? Y en eso consiste el principio. El principio de hoy es que yo creo con plena fe que la Torá o la Biblia que se encuentra en nuestras manos fue entregada por Dios y es la misma que recibió Moisés en el monte Sinaí. Ese es el principio que vamos a estudiar hoy y pues parte de este principio nos tiene que llevar a comprender fundamentos que son verificables, fundamentos que son claves para nuestra creencia, porque estos fundamentos te van a permitir a ti decir con conciencia absoluta que tu creencia no es una cuestión a ciegas, como normalmente las personas piensan, que tu creencia es algo que porque es que tú, mejor dicho, no ves nada más, no eres aterrizado, no tienes los pies en la tierra, y al final tú te quedas sin argumentos, básicamente porque esto es uno de los principios que casi no nos enseñan. Y hoy a lo que queremos llegar justamente es a entender el por qué esta palabra sí es una palabra entregada por Dios. Este principio habla de que la Torá o la Biblia fue entregada por Dios y proviene directamente del cielo. Proviene en su totalidad de la boca del Todopoderoso. Y aquí es donde empezamos a entender el proceso de cómo fue esto, en qué momento fue transmitida, porque sabemos que esta Torá fue transmitida a través de Moisés y fue transmitida a Moisés por Dios, como lo relata la misma palabra. Y fue transmitido por Dios por lo que metafóricamente llamamos palabras. Cuando nosotros empezamos a estudiar y cuando nos adentramos en la profundidad de lo que significa la palabra, nos encontramos con lo que es el lenguaje original y es el hebreo. Son este lenguaje en el que fue realmente entregada la palabra y estas letras hebreas con un fundamento y una consideración bastante especial porque se diferencian completamente de las letras que nosotros conocemos, la A, la B, la C, de ese alfabeto. Las letras hebreas, por su condición, son letras que son como recipientes divinos, que reciben el conocimiento divino. Eso es lo que es una letra hebrea. Es más, dicen cuando uno estudia a profundidad la palabra, que a partir de las letras hebreas fue como se realizó toda la creación. Es decir, la creación fue realizada a partir de la construcción de palabras que unían las letras hebreas. Las letras estaban antes de toda la creación. Y por eso, cuando empieza la palabra a hablar de la creación, cuando ustedes se fijan, habla que y Dios dijo, porque es decir que Dios dijo palabras
y en el momento que dijo palabras, toda la creación fue materializándose. Entonces, imagínense en el nivel de profundidad que hay detrás de una palabra en el idioma original, en el idioma de Dios que es el hebreo. Y la construcción de estas palabras con estas letras es del nivel que las letras mismas como tal tienen un, digamos, son macho y hembra. Y las palabras que estaban construidas por letras macho y letras hembra generaban vida, generaban y creaban. Más las palabras que solo eran hembra o solo eran macho no generaban absolutamente nada. Pero bueno, esto es tema de otro estudio. Y aquí lo importante entonces es entender que esas palabras que fueron usadas por el Creador al momento de hacer toda la creación, cuando Él decía, y Dios dijo, hágase la luz, y Dios dijo, háganse las aguas, esto es también parte de las palabras que nosotros nos encontramos aquí. Claramente, no en el hebreo, porque pues no, difícilmente nosotros sabemos el hebreo, pero traducidas del hebreo a, en nuestro caso, el español, y conteniendo aún un gran poder, ¿sí? Un gran poder. Nosotros tenemos que ser conscientes entonces que Moisés, en el momento en que estaba recibiendo la palabra, estaba actuando más o menos como un secretario al que le dictan algo y él empieza a escribir. Por eso a Moisés se le llamaba el escribano. Y por eso uno escucha mucho de los escribas, ¿sí? Todos los escribas y todos ellos los que nosotros escuchábamos de los que iban escribían todas las de los profetas y que luego se iban registrando en los diferentes libros de la Biblia. Una cosa muy importante del fundamento de este principio es entender que la palabra de Dios no tiene diferencia entre versículos. Es decir, que hay versículos que tú encuentras, como por ejemplo Génesis 16, y los hijos de Ham eran Cush, Mitzrayim, o los descendientes de la tribu de tal, y empieza a nombrar nombres y nombres y nombres y nombres. Esos no son menos importantes, esos versículos no son menos importantes, ¿sí? No son menos importantes que otros versículos, como por ejemplo los muy conocidos como el Éxodo 22 que dice, yo soy el eterno tu Dios, o el de Deuteronomio 6:4 que lo revelan como el más importante de los mandamientos que dice, escucha Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno es uno. No existe una diferencia entre el primer ejemplo que les di y este segundo ejemplo. ¿Por qué no existe ninguna diferencia? Porque todos esos versículos vienen de la boca del Todopoderoso. Es decir, que todos forman parte de la Torah de Dios, de la palabra de Dios, que es perfecta, que es pura, que es santa y que es verdad. Se dice que es la Torah Emet, la Torah es verdad. Entonces, nosotros tenemos que saber de que nada fue puesto allí en la Torah porque fue un capricho de alguna persona, sino que fue puesto porque Dios mismo lo habló y decidió que estuviera aquí para nosotros. Aquel que diga que ciertos versículos o narraciones como las que le dijo han sido escritas y que no tienen sentido, o aquel que diga inclusive que hay cosas en la palabra que sí fueron escritas por Dios, pero de pronto hay otras que fueron escritas a criterio de Moisés o a criterio de cualquier otra persona, o que fue una iniciativa propia para complementar algo que Dios le haya dicho, pues se le clasifica en el nivel de incrédulo. Es más, se llega a decir que este tipo de persona que tiene este tipo de conceptos respecto a la palabra de Dios es un pervertidor de la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, está negando que lo que aquí está fue el resultado de la palabra de Dios. Es una persona considerada, o sea, una persona que considera que
en la palabra hay dos partes, como si el corazón, lo importante, y otra parte que es como la cáscara o el relleno que normalmente le llamamos. Este tipo de personas, cuando tú consideras la palabra de esa forma, se dice que se pertenece a una categoría de las personas que dicen que la Torá o que la palabra no procede del cielo. Y esto es un tema crítico, porque cuando uno dice que la palabra no procede del cielo, estamos quitándole todo el fundamento a la fe. Es decir, que en qué Dios estás creyendo. Difícilmente podrías hablar de un Dios real. Difícilmente podrías estar hablando de un Dios que te va a generar respuestas. Si en algún momento tú has dudado de que esto fue escrito por la palabra de Dios, pues realmente tus plegarias pierden ese fundamento, porque tú estás fundamentado entonces sobre algo que no tiene como trascendencia en lo eterno, en el cielo. Más cuando tú estás plenamente convencido de este principio, de que toda la palabra fue entregada por el Todopoderoso, pues ahí sí tu fundamento es bastante sólido. Y cuando tu fundamento es sólido, pues asimismo tu plegaria y tu fe con la que pides, con la que actúas, con la que vives, te va a generar resultados verdaderamente sorprendentes. Vas a ser capaz de ver la mano de Dios actuando directamente en tu vida. Entonces, por eso tiene tanta trascendencia el entender este principio. Es tan crítico pensar, inclusive clasificar la palabra como una parte importante y otra parte despreciable, que dice en Números 15:31, porque la palabra de Dios has despreciado, tu alma será segregada. O sea, eso tiene un impacto celestial bastante importante. Nosotros tenemos un impacto crítico cuando tenemos estos conceptos respecto a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar conscientes que la sabiduría contenida en la palabra es de una profundidad, pero realmente insondable. No tiene una medida. Tú puedes profundizar en un versículo tanto como quieras. Nosotros estamos acostumbrados a hacer un estudio realmente superficial. Y dicen los sabios que cuando tú lees y entiendes literalmente lo que aquí está escrito, simplemente estás en una superficie de 1 milímetro de espesor, de lo que realmente es el contenido y el significado de lo que estás leyendo. Pero de ahí hacia abajo estás entrando en un contenido realmente transformador para tu vida. O sea, tú ahí estás como llenándote de un conocimiento que o sea, no te permite, ¿cómo te dijera? Un conocimiento que no te va si tú te manejas en la superficie, no te va a permitir estar conectado en esa voluntad del Creador. Si empiezas a profundizar, vas a empezar a darte cuenta cómo empiezas a abrir canales que te van a permitir tener una conexión directa y empiezan a abrirse ante tus ojos cosas realmente sorprendentes, maravillosos. Tú has podido leer 10 versículos de la Torah, los mismos, pero con velos. Cuando tú te quitas velos, te vas a dar cuenta que algo que tú habías leído muchas veces, no lo habías entendido. Y tú dices, wow, esto estaba aquí, esto era lo que yo había leído. En el Salmo 119:18, el rey David dice, descubre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Esa debe ser la oración, porque cuando nosotros estamos conscientes que cada una de las palabras fue una palabra de Dios, tenemos que igual ser conscientes que su profundidad es insondable. Es decir, que yo debo detenerme, debo escudriñar, debo orar y pedirle al Santo Espíritu de Él que me abra el entendimiento, que me quite los velos de mis ojos y que me permite ver el mensaje que hay para mí, que realmente es fuerte. Entonces debemos pedir a Dios que quite esos velos que te están impidiendo ver la profundidad debajo del texto.
Y así es como empezamos a estudiar una verdadera palabra y así es que empiezas a tener una real relación con el Eterno, con el que la construyó y con el que te está hablando hoy, porque esta palabra no tiene tiempo, porque esta palabra fue, es y será, porque esta palabra se cumple desde el principio hasta el fin, porque esta palabra no cambia. Entonces, es un eterno presente contenido aquí con una sabiduría infinita a tu disposición. Lo que vemos, además, depende de la santidad que tenemos. Por eso, cuando Dios le permitía entrar al lugar santísimo a los sacerdotes, o es más, Él definió quiénes eran los sacerdotes y quiénes eran los que podían entrar al lugar santísimo a hacer un sacrificio en la presencia de Dios. Ellos definían que tenían que ser verdaderamente santos, separados para Dios. Es más, ellos entraban allá a ese lugar santísimo con campanitas y con una cuerda. ¿Saben por qué? Porque cuando entraban, las personas que estaban afuera tenían que escuchar las campanitas para estar tranquilos de que ese sacerdote estaba vivo. Y cuando dejaban de escuchar las campanitas, decían, no, el sacerdote murió. Y entonces tenía la cuerda amarrada porque ellos no podían entrar a sacar al sacerdote, sino que tenían que jalarlo para sacarlo del lugar santísimo muerto. De la misma forma, cuando tú empiezas a enfrentarte ante la palabra de Dios y te empiezas a enfrentar a un estudio, una característica fundamental es tu santidad. Es como tú te estás separando, te estás consagrando al Eterno. Es como tú estás trabajando en un proceso de perfeccionamiento propio, en un buscar cómo estás corrigiendo esas malas inclinaciones que se te han dado dadas para que tú hagas la lucha y las venzas. Cómo estás retirando la ira, por ejemplo, el enojo, la tristeza, cómo tus ojos están realmente direccionados al lugar correcto y estás evitando que sean fuente para que tu alma descienda a través de imágenes malas que realmente están quitándote todo ese poder de santidad y que al final, cuando tú estás llegando a tu casa a leer la palabra, pues no encuentras cosas importantes para ti, un mensaje, te encuentras con un libro como cualquiera. Al ser este libro santo, al ser este libro realmente la palabra de Dios, requiere este ingrediente importante. Además de la disposición, además de una constancia, la santidad es uno de los factores fundamentales para que tú puedas entrar en un conocimiento realmente importante de la palabra de Dios. Pero tenemos que tener argumentos que nos permitan a nosotros tener este principio claro de que esta palabra fue entregada realmente por Dios. Y no lo dudemos. Y el argumento realmente es claro. Y el argumento es claro porque es un evento histórico. La historia nos cuenta de un acontecimiento único en su género, y es la revelación en el monte Sinaí de la entrega de la Torá. En Números 16:28 se dice, y dijo Moisés, con esto sabréis que Dios me ha enviado para hacer todas estas cosas y que no las he inventado en mi corazón. Más o menos esto ocurre en el año 2448 de la creación del mundo. Más o menos eso es el 1312, año 1312 antes de esta era cristiana, antes de Cristo. El creador del mundo habla directamente al pueblo, a su pueblo de Israel, al pueblo judío. Es un evento realmente histórico. El pueblo completo escucha la voz de Dios, escucha la voz de Dios que se revela como el creador y guía único del mundo. Imagínense esto. En este hecho Dios reveló dos cosas fundamentales: el objetivo de la creación y el significado de nuestra existencia. Y eso está acá, el objetivo de la creación y el significado de nuestra existencia. Y este fue un hecho histórico real que ocurrió y cuenta la historia que
cuando fue a ser entregado toda esta palabra, Dios le dice a Moisés que le reuniera a todo su pueblo, todo ese pueblo que había salido de Egipto, que había sacado y había liberado de la esclavitud. Imagínense ustedes que estamos hablando de más o menos unos 3 millones de personas. Y les dice, bueno, yo necesito que usted lleve a mi pueblo al monte Sinaí. Bueno, y aquí también hay unas cosas muy bonitas cuando uno estudia la profundidad de este hecho histórico, porque resulta que Dios escogió el monte Sinaí para entregar la palabra. Y cuando Dios entrega el monte Sinaí, pues todos sabemos, o los que no saben, el monte Sinaí no es una montaña muy alta, es una montaña realmente pequeña. Cuando Dios decide entregar la palabra en el monte Sinaí, resulta que las demás montañas van a donde Dios y se rebelan y le dicen, pero ¿cómo así Dios? ¿Por qué vas a entregar tu palabra? El poder de la creación, el objetivo de la creación, el significado de la existencia en una montaña tan chiquita. Si esto es majestuoso, tú deberías entregarla en lo alto de nosotros, en las montañas más altas, que somos las que muestran tu grandiosidad. Y Dios les contesta, no, qué pena con ustedes, pero es que uno de los requisitos para entregar la Torah de la palabra mía es que las personas que van a estar ahí presentes tienen que tener una cualidad clara y que tiene que ir contenida aquí, y es la humildad. Y es la humildad un aspecto importante para que ellos vean y para que la puedan recibir toda su vida. Y estaban escuchando los valles escucharon y fueron y le hicieron reclamo a Dios, le dicen, pero Dios, un momentico, usted está hablando de humildad, pero entonces esto no tiene lógica, porque si es por humildad, entonces debió entregar la palabra en un valle, en uno de nosotros, porque pues nosotros estamos sobre el piso realmente sometidos a lo más bajo. ¿Por qué no la entregaste entonces en un valle? Y Dios le dijo, no, no, no. Lo que pasa es que hay que guardar un equilibrio. Tienen que saber la importancia de la humildad, pero nunca perdiendo de vista la altura de lo que significa mi palabra y lo que significa llevarla en sus corazones y que se sientan realmente personas seguras y confiadas de lo que es llevar esta palabra en sus vidas. Entonces, esto es hermoso, porque al final él decide hacer este evento histórico. Le dice a Moisés además, reúna todo el pueblo alrededor del monte Sinaí. Y él llama a toda esta gente, más o menos 3 millones como les dije, y los rodea. Como la santidad justamente era un aspecto importante, más adelante van a ver el versículo que habla, él les dijo, miren, tienen que llegar, les dio unas instrucciones, tienen que llegar a un límite de la montaña. De ese límite hacia la montaña y hacia arriba, ninguno del pueblo puede pasar, porque en el momento en que pasen, fulminados, quedan muertos. Es más o menos por lo que les dije de la condición para entrar al lugar santísimo. Tenían que estar en un estado de santidad total. Pero como él sabía que las personas de su pueblo no estaban en una santidad total, sin embargo, en su infinita misericordia, el deseo de él a entregar su palabra, pues resulta que él le dijo, llévemelos hasta el monte Sinaí, pero defínales el límite hasta donde pueden llegar y adviértales, por favor, de que no pasen ese límite para que no mueran. Y efectivamente así se hizo. Resulta que estaban 3 millones de personas bordadas en tremendo evento, se empieza a llegar la nube, empieza a haber fuego sobre el monte Sinaí y empieza a hablar Dios y a transmitir su palabra. Y se dice, y dicen la palabra, que su palabra fue sin fin. Las palabras que salieron y las que están escritas en la Torá fueron sin fin. Y cuando se estudia lo que significa que es sin fin, habla de que no tuvieron eco ni siquiera en esas montañas más altas que había. Como cuando uno llega a un sitio donde hay un cañón de montañas, uno grita, ¡ah! Y el eco se vuelve, ¡ah! ¿Sí? Y fueron palabras sin fin, dicen los sabios, porque Dios habló y con esos estruendos, ¡guau! Y la palabra salió, y pues claro, ¿cómo se produce un eco? El eco se produce porque va el sonido, se encuentra un obstáculo y rebota y se devuelve el sonido. Pero en este caso, como había hablado el creador mismo, las palabras salieron, llegaron
y no hubo obstáculo a su palabra. Toda la palabra pasó, no tuvo ninguna oposición y en este momento toda la creación quedó impregnada por la palabra de Dios. Miren lo hermoso de esto y lo que significaba este evento. Todo lo que tú ves alrededor está impregnado por la palabra de Dios. Y esto fue un acontecimiento que vivieron 3 millones de personas. No fue algo inventado, fue algo que ha venido de generación en generación. En nuestros tiempos hay muchas personas que no están convencidas de que esto existió, de que este evento se produjo, ¿sí? Sin embargo, sí se produjo y es parte fundamental de lo que tú tienes que tener claro al momento de evaluar este principio. Mira tú, ¿qué diríamos si una persona te dice mañana que se le apareció Dios y que le dio ciertas instrucciones a las que estamos obligados a someternos? Y llegó esa persona y dijo, no, Dios habló como últimamente ocurre en muchos lados, llegan personas que dicen, Dios dijo y toca hacer esto. Estamos obligados a someternos a tal cosa. ¿Tú creerías en esta persona? Muchas personas creen y otras personas no creen. Y básicamente queda la duda ahí. Y pues no creeríamos porque podría ser un invento inclusive, o parte de un sueño y el hombre se lo soñó y creyó que era verdad, pero pues no era realidad y pues realmente no nos consta. Es más, es muy posible que esta persona llegue ante ti y y diga esto y adicional haga algún prodigio enfrente tuyo estilo milagro, pero inclusive en ese caso habría la duda. Podríamos pensar que se trata de magia o que se trata de hechicería. Es más, te voy a decir una cosa, la mayoría de las religiones que hoy tú conoces se fundamentan y se basan en esta creencia, en la creencia de las palabras de una persona que cuenta haber experimentado una revelación divina y a partir de ahí empieza a construirse toda una fe y toda una creencia y empiezan a ver los seguidores. Pues la gran diferencia con la tradición judía o con la tradición, la raíz fundamental, que es donde se fundamenta el catolicismo, el cristianismo, o sea, todo lo que viene detrás de esta tradición, pues se basa en un hecho histórico. Y este hecho histórico que les acabé de contar. En Éxodo 19:9, y Dios dijo a Moisés, he aquí que yo mismo me apareceré a ti en lo espeso de la nube, a fin de que el pueblo escuche cuando yo hable contigo, y que también crean en ti para siempre. Es decir, que el pueblo de Israel no creyó en Moisés debido a los milagros que hizo. Que tocó la piedra y salió agua, que pidió al cielo y cayó maná, que se partió el mar en dos. No, el pueblo de Israel no creyó porque Moisés hizo un milagro. Es más, aquel que cree en alguien a causa de milagros, conserva en su corazón una duda. Ojo, aquel que fundamenta su fe en los milagros, conserva en su corazón una duda. Y esa duda lo lleva a que su fe sea débil, a que su fe flaquee. ¿Cuál fue entonces la fe de que esto sí era palabra de Dios? ¿Cuál fue la razón por la que creyeron en Moisés y que efectivamente lo que hay aquí proviene de la parte de Dios? Porque lo que aconteció en el monte Sinaí, lo que aconteció ahí en ese momento, fue visto por sus propios ojos. Los ojos de 3 millones de personas lo vieron. Ellos no fue otros ojos y me contaron, no. Los oídos escucharon, no otros oídos. Los oídos de todas esas personas escucharon la palabra de Dios. Ellos vieron el fuego, ellos vieron los truenos, ellos vieron los relámpagos, ellos vieron cómo Moisés entraba en la montaña y se sumergía en las tinieblas, y ellos escucharon la voz que hablaba. Es más, ellos escucharon tanto que dice, y la voz hablaba
y nosotros mismos escuchábamos y decíamos, y nosotros cumpliremos. El pueblo en su totalidad, los 3 millones de personas fueron testigos de que Dios hablaba a Moisés y no creyó ciegamente en las palabras de Moisés. No creyó, no, es que Moisés vino a decirnos que habló con Dios. Así no fue ese hecho histórico. Fue un hecho histórico donde 3 millones de personas vieron exactamente lo mismo. Éxodo 20:19 dice, vosotros visteis que desde el cielo hablé con ustedes. Y Deuteronomio dice, y os parasteis bajo el monte y el monte ardía en fuego. Y Dios habló a ustedes desde el fuego. Fue ante 3 millones de personas que escucharon simultáneamente las mismas palabras de Dios. ¿Existe, yo te pregunto, existe algún pueblo, cultura o religión que cuente en sus anales históricos un acontecimiento como este, un acontecimiento de tal alcance? No existe. No existe. Y aquí es una de las grandes diferenciaciones y uno de los grandes fundamentos de este principio, porque esto realmente es algo que ha venido bajando de tradición a tradición. Deuteronomio 4:32 lo dice. ¿Acaso algún pueblo ha oído jamás la voz de Dios hablando desde el fuego como tú la oíste? ¿Y ha seguido viviendo? Es decir, es posible que no eran, pero ahí vivieron porque la instrucción fue clara, toda la logística que tenían que hacer, todo el procedimiento fue totalmente dictado y establecido para que la logística se diera, se hiciera la congregación, Dios hablara, ninguno muriera ante la presencia de Dios, sino que vivieran para contarlo. Es más, lo que nosotros conocemos como la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco que los llaman, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números, esto que fue lo que fue entregado por Dios y lo que conocemos como la Torá escrita, no son más que simplemente notas de toda la Torá. Porque hay una cosa aquí importante que tienes que saber, y es que existe la Torá escrita y la Torá oral. Porque Dios le dijo a Moisés, solo escribe estas notas, más todo lo que yo te digo tienes que hablarlo y tienes que hablarlo a tu pueblo y tu pueblo tiene que hablarlo a sus hijos y a sus hijos de sus hijos y tiene que ser una tradición contada a partir de ese testimonio vivido por cada persona. Es decir que la Torá hablada es muchísimo más grande de lo que nosotros conocemos. Hoy en día esa Torá hablada, que en su momento Dios le prohibió a Moisés que la escribiera, ya está escrita. Ya está escrita porque en algún momento a raíz de lo antisemitismo, del exterminio del pueblo judío, pues ellos tuvieron que recurrir a escribirla para que no se perdiera esta tradición, porque estaba muriendo muchas personas que tenían esta tradición y que la pasaban de generación a generación. Entonces, como podemos ver, es muy diferente una creencia que parte del testimonio de todo un pueblo, cuyos miembros, sin excepción alguna, relatan haber visto y escuchado a Dios. Y este fue el caso del evento histórico en el monte Sinaí y lo que presenció el pueblo de Israel. Es un evento que empezó a ser transmitido de generación en generación, de papás a hijos. Es como contar una historia, es como tú contándole a tus hijos lo que tú has vivido. Y tú le cuentas a tus hijos, mira hijo, y cuando estaba yo en la empresa y pasó esto, y tú le cuentas. Y si hay detrás un aprendizaje, tú empiezas a contarle a tus hijos y los hijos a tus hijos, y tu abuelo cuando tal, y tu bisabuelo, imagínate que tus ancestros, y así empezó esta tradición a generarse con un fundamento claro, y era que esto había sido presenciado y habían visto cómo la palabra de Dios había sido entregado a ustedes. No hay versiones de la palabra de Dios. Hoy en día conocemos versiones de la Biblia, pero realmente versiones de la palabra de Dios no existen.
es la misma que fue entregada en el monte Sinaí, la que hoy en día existe, aplica, está vigente y seguirá estando. Es decir, que este fundamento a ti te da unas bases totalmente claras para transformar muchos conceptos que tú tenías. Deuteronomio 4, del 9 al 10 dice, y esto es bastante importante, porque aquí hay una advertencia clave. Solamente cuídate y cuida mucho tu alma. No sea que te olvides de las cosas que han visto tus ojos y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Y las transmitirás estas cosas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día en que estuviste delante del Eterno, tu Dios, en Joreb, el monte Sinaí, cuando el Eterno me dijo, congrégame al pueblo para que yo haga oír mis palabras. Bendito y alabado sea Dios porque nos da esta recomendación y porque a hoy, después de miles de años, nosotros podemos estar aquí disfrutando de ese evento histórico, teniendo en nuestra mano y a nuestro alcance la palabra suya, teniendo en nuestras posibilidades el conversar con Él, el entender lo que pasó en ese momento, el poder identificarme yo como parte de su creación dentro de su palabra, el poder hacerme uno con Él. Recuerda, Deuteronomio 4 del 9 al 10, solamente cuídate y cuida mucho tu alma, no sea que te olvides de las cosas que han visto tus ojos y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Estas palabras las debes transmitir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cuáles palabras? Esas palabras que se te dieron el día en que estuviste delante del Eterno tu Dios, ahí en el monte Sinaí, cuando Él mismo me dijo, dice Moisés, congrégame al pueblo para que yo haga oír mis palabras. Debemos estar convencidos de que la palabra salió de la boca de Dios, que no es un libro más, que no es algo contado por algunos escritores. Debemos estar totalmente convencidos para que le des el nivel de sagrado a este libro, para que sepas que toda la creación se sostiene con base en sus palabras. Pero ve más allá, entra en la profundidad de lo que lees, medita, escudriña, ora, pídale a Dios que quite los velos de tu alma para que puedas realmente disfrutar de las maravillas que hay detrás de la palabra, para que puedas deleitarte de los mensajes poderosos que están ahí para ti, para que puedas descubrir eso que tienes que hacer, eso que tienes que cambiar en ti para poder abrir canales de bendición para tu vida, para tus hijos, para tus futuras generaciones. Aprovecha realmente el poder de esta palabra, el arma, esta arma que es como una espada de dos filos, esta arma que te sirve para romper cualquier atadura, cualquier maldición sobre ti, esta palabra que te sirve para defenderte, para protegerte, esta palabra que está repleta de promesas para ti, está repleta de promesas que son promesas dichas por la palabra de Dios. Un Dios que cumple, un Dios que no es un Dios que se arrepiente, ay, yo te prometí, pero ya no, no, un Dios que es perfecto, un Dios que decreta y cumple, un Dios que dice y hace, así como dijo, y Dios dijo y fue hecho, así está diciendo hoy en día en esta palabra. Aprovecha, aprovecha lo que tienes en tus manos porque realmente tienes un poder que no te imaginas. No lo dejes ahí puesto como algo que está en el Salmo no sé cuánto, en el Salmo 48 abierto y todos los días llegas y ni la miras. Esto es la palabra de Dios. Muchas gracias porque estoy seguro que con este esfuerzo y con este fundamento tu fe va a elevarse, tu espíritu va a crecer, tu relación con Dios va a mejorar
el efecto de tu oración va a ser contundente y los milagros y las maravillas van a quedar disponibles ante tus ojos para que disfrutes realmente cada segundo del día, cada milagro que Dios diseña para ti. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu esfuerzo y muchas gracias por compartir este estudio aquí en familia. Buenas tardes.